Me parece clave lo que has dicho de que por supuesto hace falta diálogo y consenso y espacios de encuentro de todos los intereses, pero también hay que entender que hay que actuar con una cierta urgencia Mm, bajo un estado de emergencia que exacto. estamos en él, ¿no? Entonces, ese me parece el punto clave y creo que la pandemia ha sido un gran ensayo a nivel mundial de decir, Sí. eh, bueno, esto entre todo el mundo tiene que sacrificar algo, todo el mundo tiene que aportar algo porque si no, no se tira, ¿no? Y parece que durante la pandemia nos hemos olvidado un poco de todos esos incendios en Australia que había a principios del 2020, ¿no? Y que estábamos ya todos echándonos las manos a la cabeza con la emergencia climática y durante la pandemia nuestro foco de atención se ha desviado un poco y ahora lo estamos volviendo a ver, ¿no? Entonces, actuar bajo la conciencia de que estamos todos bajo un estado de emergencia me parece clave que lo asuma tanto la población como los poderes a la hora de actuar sobre el territorio, ¿no? Eso me parece el punto clave. Si no, creo que todas esas ideas planteadas pueden ser siempre acusadas de utópicas y de que no se puede luchar contra ese gran muro, ¿no? Que es ese 1%, Ujú. menos ya, aún. Em, y, y siempre se puede intentar hacer la reducción al absurdo o ignorar, marginar esas opiniones, ¿no? Pero bajo Mm. el estado de emergencia en el que todo el mundo está bajo la misma crisis, es necesario actuar con cierta eh, potencia. Eh, Efectivamente. ¿Y crees que pueden ser procesos paralelos? Es decir, que existan ciertas actuaciones y ciertas medidas que se vayan poniendo para hacer este decrecimiento del sector turístico, liberación de las costas que además en una serie de años van a estar negadas, etc. Puede ser procesos paralelos a crear esos espacios de diálogo, de encuentro y de confrontación. Es que deben serlo. Yo creo que lo que no tenemos tiempo es de hacer primero una cosa y luego la otra. Es decir, ahora tenemos que poner, digamos, todo debe estar en juego. De hecho, todo está en juego. Yo creo que ah, es que está en juego la posibilidad de que haya futuro, tal cual. Es que tampoco no es una cuestión de colapsismo, es una cuestión de realidad. Y este verano yo creo que muchísima gente se ha dado cuenta al ver las inundaciones en Bélgica y en Alemania, los 50 grados en Canadá, los incendios en Grecia. El cambio climático y la realidad climática y la crisis climática es hoy, ya, aquí. Entonces, um, todo el tiempo que ganemos para prever las situaciones futuras que además están científicamente más que ya anunciadas, ¿no? El último informe del IPCC lo dice clarísimo. Entonces, mi propuesta es pongámonos en el peor de los escenarios que prevé el IPCC y actuemos pensando que tenemos que poner todos los esfuerzos en evitar ese posible peor escenario. Porque al no hacer nada, al no asumir esta situación de emergencia y de creer que la tecnología va a ser la que nos va a salvar con la transición verde y digital y con los 5G y con, yo qué sé, ¿no? Que donde están puestas todas, o una parte importante de los esfuerzos y políticos y de las inversiones del sector privado, en las tecnologías renovables, el hidrógeno, ¿no? Todos son grandes panaceas que nos van a salvar de esta realidad que lo siento, ya está aquí. Por tanto, todo esto no nos va a salvar de esto. Tenemos que cambiar el foco y el objetivo. Entonces, para poder, sí, para anticiparnos, ¿no? Y como para también hacer no solo ya una mitigación, sino una adaptación y prever el peor de los escenarios y trabajar con el peor de los escenarios como si fuera una realidad y una realidad bastante inmediata. Entonces, a partir de aquí, en cada territorio, cada ciudad, cada espacio, digamos, ámbito territorial, pues deberá pensar cómo relocaliza su visión.
El foco siempre ha estado fuera en los últimos años. El proceso de globalización, las cadenas globales de producción, las múltiples, yo qué sé, todo el traslado de gente para arriba y para abajo, algunos por ocio, otros por necesidad, ¿no? Toda esta locura en la que hemos convertido el norte desde las necesidades, las opresiones, las desigualdades, las expoliaciones, ¿no? Las perversiones globales, pues vamos a poner el foco otra vez en nuestro territorio, en nuestro ámbito, en donde tenemos capacidad de actuación, ¿no? Y desde aquí estos territorios intentar hacer un plan para sostener la vida futura, suponiendo el peor de los escenarios. Entonces aquí tienes que ponerlo todo sobre la mesa y necesitas una economía que diversifique, evidentemente, y que esté enfocada a producir aquellos bienes esenciales para sostener la vida. Básicamente, el sector primario debe ser un sector estratégico fundamental y no lo está siendo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos nuestras masas forestales? ¿Cómo gestionamos los recursos pesqueros? ¿Cómo gestionamos las tierras fértiles? ¿Y cómo gestionamos la biodiversidad? Esto debería ser una prioridad, y el agua, porque claro, sin agua todo esto. Entonces, vamos a focalizar nuestro escenario de producción aquí, no a generar beneficios para acumulación de riqueza propia del capitalismo, es que lo que necesitamos son visiones postcapitalistas. Aunque no las implantemos de hoy para mañana, aunque no sea súper evidente y aunque tengamos que hacer frente a quien piensa que lo que optamos es pues, por el comunismo utópico. No. A ver, tenemos que inventar un escenario, otro sistema que quizá no existe. Es que quizá estamos necesitando unas dosis altísimas de creatividad y de fe en las capacidades de la humanidad para generar otro sistema en el que sostener la vida sea la prioridad y sostener unas vidas en condiciones de dignidad y no de violencia y no de sálvese quien pueda y no de que los pocos recursos que queden, pues quién se los queda, quién los pueda pagar, ¿no? Entonces el cambio de paradigma es muy bestia. Y yo digo, vale, no va a ser fácil, pero ahora necesitamos no ponernos en escenarios de Green New Deals, ¿no? No, esto ya no nos sirve, ya no nos vale. Ahora es mucho más quizá lo que tenemos que apostar y nos vamos a poner súper ambiciosos en este sentido de decir, el peor de los escenarios IPPC y cómo sostengo yo la vida de mis generaciones futuras en este territorio que es el que habito, relocalizando, refocalizando, remirando hacia adentro, ¿no? Y a partir de aquí, claro, la implementación de las políticas deben ir todas de la mano. Mientras yo decrezco turísticamente y planifico la inversión que públicamente tendré que hacer para decrecer turísticamente y preveo de dónde saco estos fondos para este decrecimiento turístico, necesariamente y en paralelo deberé trabajar para inversiones de fondos públicos en fomento de la formación, de la investigación y de generar el conocimiento para poder sostener estos otros sectores que son esenciales de cara a futuro, que generarán espacios de trabajo, pero es que incluso tendremos que cuestionarnos el concepto trabajo, tal y como lo conocemos hasta ahora. El concepto servicios públicos, cómo sostenemos la educación, la sanidad y la investigación y el transporte en un futuro, ¿no? Es que todo el escenario cambia. Entonces necesitamos poner mucha creatividad y mucha fe en lo mejor de nosotros, porque ya hemos visto que somos capaces de lo peor y de lo mejor. Lo peor se está haciendo cada vez más evidente, ¿no? La gente sabe perfectamente que las políticas se toman para los intereses económicos. Esto socialmente ya se ha asumido que es así, ¿no? Es como, bueno, el resto son efectos colaterales, es que tiene que ser así. Es que tenemos que asumir que para que un cultivo sea rentable tengo que hacer un consumo ingente de sustancias que me envenenan el agua y me envenenan la tierra y además pagando un sueldo mísero a los migrantes que vienen a trabajar al campo, pero es que es la única manera de que el producto sea rentable, ¿no? Y esto está asumido. Y es como, vamos a cambiar de paradigma, vamos a ver cómo mantengo el recurso, cómo mantengo la fertilidad, cómo doy un trabajo digno a la gente que esté en el campo, cómo sostengo la estructura para que esto no económicamente sea rentable, sino socialmente. Es decir, ya no enfocado a la capacidad de generar riqueza de la exportación masiva de un producto agrario, sino
desde el punto de vista de seguridad y soberanía alimentaria en el territorio en el que habito. Claro, es muy bestia, el cambio es muy bestia, pero sí que tiene que ser todo trabajando hacia un mismo objetivo, ¿no? Y en paralelo. Y yo te digo, y el objetivo debe ser muy ambicioso porque en el camino vamos a encontrarnos con estas perversiones, con estas inercias, con estas resistencias, con estos, ¿no? El querer seguir como hasta ahora, el querer sacar los últimos, yo qué sé, los últimos beneficios de esta locura en que se ha convertido la lógica del capital y de los mercados. Esto nos lo vamos a encontrar. Pero si tienes el objetivo claro y te pones en el peor de los escenarios y asumes la responsabilidad de mi gestión de hoy depende garantizar la vida a la próxima generación, no a las próximas, no, a la que viene ya, a nuestros hijos o nuestros nietos, si asumes esto, entonces vas a ir con una fuerza súper, ¿no? Yo pienso que se tiene mucha fuerza y mucha legitimidad para afrontar todas las resistencias, inercias, y luchas de poder y de privilegios que se van a tener que cuestionar y que ahora mismo quizá no hay todavía la disposición. Pero yo reivindico situarnos en estas utopías y verbalizarlas y ver y cómo exponerlas, aunque a riesgo de que el auditorio en primera instancia te diga, vaya, esta niña no tiene ni puta idea de lo que está hablando, ¿no? Utopía y son distopías. Claro, sí, es que Curioso al que hay. contrario de la utopía está la distopía del colapso y esta es muy violenta. Y esa parece que está asumida como de una manera también inevitable y Y a futuro. invisible al mismo tiempo. Es como que, bueno, ya, claro, no hemos cargado el planeta. Ya, no hay remedio, pero bueno, no voy a sufrir. Es una cosa muy extraña, ¿no? Sí. Y recuperando un poco el tema de la charla, que era espacios para un turismo sostenible, no, pero está muy bien porque hemos hablado de ese objetivo firme que tiene que dirigir los movimientos, ¿no? En un plazo corto o medio, porque ese objetivo ya hemos visto que es a nivel emergencia, ¿no? Con ese objetivo a corto, medio plazo, ¿cuáles pueden ser inmediatamente, no ya las acciones, porque has puesto muchos ejemplos de crecimiento, de reconversión de usos, de gestión, ¿no? Ya no acciones, sino los ejemplos de espacio a nivel arquitectónico o planificación territorial, cómo pueden ser hoy, no mañana, hoy, espacios para un turismo sostenible que funcionen y que encajen dentro de esta vereda hacia ese objetivo del corto medio plazo. Vale, o sea, si tuvieras la super respuesta, estaríamos armados, pero a ver, claro, es que son muchos retos los que están sobre la mesa. Yo creo que tenemos que reconceptualizar el concepto turismo como tal, ¿no? Es una cuestión vinculada al ocio y es una cuestión debe estar vinculada al ocio de las clases trabajadoras también, porque aquí cambias también mucho el paradigma de qué pretendes con el turismo, ¿no? Y dónde pones los esfuerzos. Y hace poco Ernest me hablaba del turismo social, ¿no? Y yo pensaba, hostia, pues es un concepto que yo tengo que meterme porque me genera una cierta... al principio, no, turismo social, al final no tiene que ser otra marca. Tenemos turismo gastronómico, de sol y playa, tenemos turismo espiritual, tenemos turismo, yo qué sé, de aventuras, tenemos turismo de todo. Y ahora el turismo social es como, ¡ay, qué miedo! El turismo crea dependencia siempre, sea social o no sea social. Exacto, pero sí que conceptualizarlo en el concepto del ocio, ¿no? Y el derecho al ocio de todas las personas, dentro de también reconceptualizar el trabajo y las estructuras que sostienen el trabajo, a mí me parece muy interesante y para mí una asignatura pendiente también, ¿no? Desde nuestro posicionamiento como ecologismo social y político, vamos a reconceptualizar estos espacios. Necesitamos reapropiarnos del concepto turismo, ¿no? Porque ya del turismo sostenible yo hace mucho tiempo que no hablo, para mí es un oxímoron. Claro, con el concepto que yo tengo de turismo en la cabeza y con lo que veo que es la realidad turística aquí. Por tanto, turismo sostenible para mí no existe. Entonces, ¿cómo acompañamos este proceso?
¿cómo acompañamos este proceso? Es difícil, pero es decir, sin incentivar más crecimiento, solo poniendo límite al crecimiento de las infraestructuras. Ahora mismo tenemos aquí ampliaciones de puertos y aeropuertos sobre la mesa y esto ya es como, ¿en qué cabeza cabe? ¿No? Es como, no lo entiendo. Entonces, esto es lo primero, es paralizar este tipo de inversiones en infraestructuras públicas con dinero público o con inversión privada, es igual, me da igual quién esté haciendo la inversión, se está posibilitando desde lo público y ahora mismo ya tienes legitimidad suficiente para decir no, por aquí no paso, se acaban las inversiones en carreteras y se acaban las inversiones en puertos y aeropuertos, porque el transporte va a tener necesariamente que cambiarse. Entonces, cuando tú enfocas la economía a sostener la sociedad que vive en el territorio concreto, si tienes un sector turístico, si tienes unas personas, unos visitantes que quieran conocer esta realidad, puedes de alguna forma dejarles un espacio y que generen una cierta riqueza que pueda revertirse también en esta transición hasta este cambio de modelo productivo, ¿no? Y para mí es el espacio que debe tener ahora mismo el concepto turístico. Ya no puedes tener un territorio al servicio de, ni una sociedad al servicio del turismo. Es que esto ya no puede ser. Porque si no, donde acabaremos será en una sociedad y un territorio al servicio de un turismo de élite. Porque quien va a viajar en el futuro va a ser quien va a poder pagar la internalización de las externalidades que genera el turismo, ya sea porque los precios se van a encarecer muchísimo porque el combustible va a subir tal o porque las actividades de la aviación tendrán que hacerse cargo por una vez y definitivamente del coste de las emisiones que generan. Y como la solución hasta ahora ha sido generar un mercado de emisiones, pues van a internalizar el coste y el coste va a ser en el precio del billete. ¿Quién viajará? Pues quien tenga posibilidad de pagar esto y, por tanto, los que estén en la zona cada vez más pequeña de privilegio. Entonces, esto, tú tienes que hacer una política activa para evitarlo, porque si lo dejas es hacia allá donde tiende, ¿no? Entonces, yo creo que esto es, por eso es tan importante reconceptualizar el ocio, el derecho al ocio y quién tiene derecho y en qué condiciones. Y cómo esto se sostiene desde el punto de vista de los límites de los recursos planetarios es otra cuestión. No vamos a tener disponibilidad del petróleo como lo hemos tenido hasta ahora y combustibles fósiles. La aviación no tiene alternativa tecnológica ahora que pueda suplir a este nivel, ¿no? Entonces vamos a tener que reconceptualizar también el tiempo y el espacio. ¿Qué tiempo destinamos a transportarnos de un lugar a otro? ¿Con qué motivo hacemos estos traslados? ¿Y en qué distancias? Es que estos son conceptos como muy macro y casi te diría que filosóficos, pero es un poco donde tendremos que aterrizar. Y claro, esto entiendo que me disperso en relación a la pregunta que tú me haces, que es mucho más concreta. Pero es que para mí el hecho de poner en duda y poder cuestionar todos estos conceptos es la base para reconstruir la alternativa. Porque yo paso desde esta necesidad de la conceptualización a lo concreto de lo que sé que hoy son medidas que ya se podrían poner sobre la mesa, ¿no? El cambio de usos, el plan para deconstruir la costa, cómo reconducimos toda la actividad del sector económico y de la industria turística a otros sectores con planes de formación, con planes de incentivación, con rentas mínimas que sostengan a esta gente durante esta transición que se va a hacer en años, ¿no? Como que las políticas concretas las veo, que seguramente serían mucho más complejas, pero las estamos poniendo como soluciones incluso desde los movimientos sociales, pero no puede ser solo quedarnos en esto y en parches, sino que necesitamos como ahondar un poco más en la complejidad de toda la realidad que hemos construido y necesitamos de construirla y replantearla. Y aquí quizá me pierdo en el nivel en que tú me pides de no acciones concretas, ¿no? Sino en cómo reconducimos los espacios y los territorios en relación a esta nueva concepción turística. Y yo te diría al margen del turismo. Es decir, reconceptualicemos espacios urbanos, territoriales y físicos
enfocadas a sostener la vida, a dotar de vivienda, de alimentos y de una producción para la autosuficiencia pero no desde el punto de vista de antaño, sino aprovechando todos los avances también, ¿no? Sociales, tecnológicos y de innovación, en otras fórmulas también de gestión, desde lo público, desde lo común, desde lo colectivo, desde esta nueva necesaria visión. Me pierdo un poco en tu pregunta, la verdad es No, que pero has dicho dos cosas que me parecen muy importantes. Una es cambiar el concepto de turismo a ocio y recalcar que el ocio es un derecho y eso está directamente, obvio, relacionado con el trabajo y con la flexibilización del trabajo, la deslocalización, eh, jornadas más cortas o de menos días. Vuelvo al ejemplo de donde yo vivo ahora mismo, que es Holanda. Aquí hay muchísima libertad para gestionar de qué manera quieres trabajar. Tú estás en una empresa y si llevas un año trabajando ya sabes que te quedas, etc., que tienes libertad un poco para hablar de tus condiciones, porque no hay miedo a hablar de las condiciones, también porque no hay niveles de paro como en España. Puedes decir, creo que quiero trabajar 4 días a la semana. ¿Es posible? Y suele ser que sí. Entonces, tú tienes un día a la semana para dedicar a tus proyectos personales, por ejemplo, o a no trabajar porque estás cansado y ya no produces trabajando 5 días a la semana y en cambio 4 días a la semana produces más y eres más feliz, ¿no? Aparte la jornada al ser continua, pues de 9 a 5, es muy fácil también que tú en tu día a día no tengas la sensación de que lo único que has hecho ha sido trabajar, sino que el ocio forma parte de todo y cada uno de los días, de todas las personas. Por eso la ciudad está viva. Cada rincón de la ciudad es activo, hay gente haciendo deporte, paseando, estando tumbado en el césped leyendo, cualquier cosa. Entonces, cuando el ocio es un derecho que va ligado a tu manera de trabajar, que también hace que trabajes mejor, tú no llegas al 15 de agosto desesperado, muriendo, queriendo desconectar del mundo, teniendo que irte en un avión al otro lado del mundo para no pensar, ¿no? Entonces, parece una tontería, pero son conceptos del día a día que todos entendemos. Yo creo que si tú ahora mismo le dices a cualquier habitante de España, ¿qué prefieres? ¿Tener todas las tardes de tu vida libre y luego pasar un par de semanas con la familia en el pueblo al lado y tal? ¿O trabajar de manera exhaustiva y agotadora y luego irte de viaje y gastarte los ahorros? Pues yo creo que a lo mejor él escogería la otra parte de la balanza, ¿no? Entonces creo que es muy importante alimentar un buen ocio diario, cotidiano, que descomprima a las personas un poco, que el turismo no sea una vía de escape, porque poca gente viaja ya realmente por conocer otras culturas, porque el turismo ha machacado las culturas, la ha folclorizado, la ha exotizado, la ha musealizado, ya no forman parte de la cotidianidad de las personas. Entonces, que viajar vuelva a ser estar en contacto con gente diferente, con otras maneras de hacer, que siempre es enriquecedor y no sea una vía desesperada de desconexión de una realidad diaria que nos aplasta, ¿no? Entonces, el concepto del ocio es muy valioso ahí. Y otra cosa importante que creo que has dicho y se me ha perdido. Ajá, sí. Que el turismo o que el turista de vuelta a la sociedad. Hasta ahora siempre se considera que al turista hay que ponerle una alfombra roja porque gasta dinero, ¿no? Y está muy relacionado con esa semana de escape, de desconecto de mi vida. Hoy voy a ser rico por 2 semanas, voy a ir a comer fuera todos los días, ¿no? Siempre se ha considerado como que el turismo hay que darle la bienvenida porque te paga en dinero, pero el dinero no lo puede pagar todo. Entonces, ¿qué otras maneras se pueden plantear? No es una pregunta para ti, es una pregunta al aire. Para que el turismo dé de vuelta a la sociedad en términos no económicos, ¿no? Tú lo has llamado como un servicio al territorio, o sea, el turismo al servicio del territorio, creo que has dicho.
El territorio al servicio del turismo, al revés. Claro, ahora mismo está el La territorio al sociedad servicio del turismo y debería ser, el turismo debería estar al servicio del territorio. Si tú vas a un Exacto. lugar, deberías querer cuidarlo, alimentarlo, potenciarlo, ¿no? Porque es lo que pasa cuando amas un lugar. Si Claro, no, es una violación totalmente. claro. Aunque, aunque sea una violación romantizada, porque como Sí, todo se envuelve en esta felicidad vacacional, cuesta mucho, y cuesta mucho a una persona que se está despejando de todo un año de trabajo, eh, que se ponga crítico en las situaciones, ¿no? Por eso el único ápice punta del iceberg de la crítica del turista suele ser quejarse de cuántos turistas hay. Estas playas ya no están vacías, ¿no? ujú. Tú eres uno Sí, más sí, sí. allí, ¿no? Entonces, darle la vuelta a ese territorio al servicio del turismo y llevarlo a el turismo al servicio del territorio y donde esa crítica pueda hacerse porque tú eres parte de ese lugar al estar 2 semanas en él. Claro. Entonces, creo que son dos puntos de cambio en la mentalidad y en las actuaciones de hoy que se pueden hacer y para ello hacen falta esos espacios de encuentro, esos espacios de diálogo, Sí. para que ese visitante pueda conocer las realidades y las consecuencias de todo, ¿no? Ujú. De, Sí, sí, sí. Se responsabilice un poco claro. también de la realidad que induce, ¿no? Un poco. Mm. Y, y también, pues, eso, poner el ocio, es un derecho de todas las personas, no, no debería ser Claro. un derecho de la élite, como algo Sí, cotidiano. y ya te digo, el ocio también, el tiempo dedicado a sostener también otras estructuras. Yo qué sé, y con esto te digo, yo quiero tener tiempo suficiente para poder atender el cuidado de mis hijas. Yo quiero tener tiempo suficiente para poder tener un huerto con un colectivo en los que estemos en una red de apoyo mutuo. Yo quiero tener tiempo para dedicar a un supermercado cooperativo y poder dedicar unas horas de mi vida a sostener una estructura cooperativa. Quiero tener tiempo para quizá generar una estructura de cuidados o cuidar a mi madre. Es que quiero tener tiempo, quiero no tener que pagar por ello mientras estoy trabajando. Entonces, yo creo que el poner el cuidado de la vida, digamos, en el centro, te pone en esta tesitura de cuestionar por qué la gente se mueve, por qué la gente viaja, por qué necesitamos escapar de estas realidades invivibles, ¿no? ¿Y quién tiene la capacidad de hacerlo? Hace poco salía un artículo súper interesante que decía, no recuerdo el porcentaje, pero no sé si eran 3/4 partes de la población en España no tenía dinero para irse de vacaciones este año, ¿no? Entonces, este aumento del gap, ¿no? De la cantidad de gente que no tiene ni opción a vacaciones trabajando en una situación muy tensa durante muchísimo tiempo, implica que si no tienes tiempo de vacaciones o para pagarte unas vacaciones, tu realidad es muy dura. Entonces es como el poner el cuidado de la vida en el centro nos enriquece un montón. Por eso cuando antes, a los inicios del turismo, cuando venía gente aquí, era un enriquecimiento mutuo, era esa parte del turismo que te enriquecía porque con su experiencia, sus visiones diferentes de la vida, sus culturas, su gastronomía, su posibilidad de tener tiempo de intercambio y de interacción humana es súper enriquecedor, al margen de que te pagaran por estar en una habitación de tu casa, ¿no? O visitar un hotel. Entonces, quizá es eso un poco el viajero, el concepto de viaje, siempre es enriquecedor, siempre te nutre, nunca regresas. Nunca regresa la misma persona que se fue, ¿no? Cuando has tenido una posibilidad de experimentar la estancia en un espacio genuino y con una interacción real con la gente. Ahora, tal y como tenemos el turismo, te vas a un espacio, en todo incluido, un hotel, te liberas de no sé qué monstruos, de demonios a los que recoges a la vuelta. ¿No? Y no hay una interacción. Las trabajadoras de camareras de piso reivindican mucho la pérdida de calidad de su trabajo, porque dicen que tiempo atrás
la relación con los clientes llegaba a ser una relación personal, porque eran clientes muchas veces que repetían años, año tras año, y que se estaban aquí quizás 3 semanas, ¿no? Entonces, incluso llegaban a generar un vínculo personal y ellas veían su trabajo como reconocido, agradecido porque se sentían personas. Ahora los turistas vienen de un día para otro, la gente no repite, no hay esta, y ni las ven, a las camareras de piso ni las ven. Entonces ellas, el trato con el cliente tampoco ya no es el mismo. Van súper así de trabajo, no interactúan con el cliente en absoluto y ni le tratan bien, ¿sabes? Es que lo ignoran como ellos los ignoran a ellas. Y ellas esto lo viven como una pérdida, como un dolor incluso, ¿no? Es decir, ahora somos invisibles los unos para los otros, unos trabajando, los otros consumiendo y gastando su tiempo y su verano como con una intensidad que no es real tampoco. Y ni se nos reconoce, ni puedo hacer bien mi trabajo, ni puedo dignificar mi trabajo, porque a mí mi trabajo me gustaba, ¿no? Entonces, muchas te dicen, yo no renuncio a mi trabajo me ha salvado la vida. Y me gustaba hacerlo, pero con las condiciones con las que trabajo ahora, ¿no? Ha perdido la dignidad humana, quizá, ¿no? La cantidad nos has hecho perder esta relación de vínculo, ¿no? Sí. Entre Bueno, es la personas. cantidad, esa necesidad de construcción y también el tiempo, ¿no? Esa necesidad de desaceleración. Claro, Y esa es la única manera en la que se puede recuperar ese valor que aporta el visitante a un lugar, que es real, existe, si se hace, como todo, con tiempo y con respeto por el lugar, pero ese valor que aporta la persona de fuera a cualquier lugar, igual que el del lugar le aporta a la persona de fuera, solamente es posible en un mundo desacelerado y deshacer. desmasificado. Entonces, ese es el objetivo, para devolver la calidad un poco a todos los lugares y a todos los rincones, ¿no? Al trabajo, al alimento, al tiempo del propio turista, porque dime tú lo que disfruta una persona que se mete en esa conejera, ¿no? Ajá. Ya sea un hotel, ya sea un Airbnb, da igual. Es muy difícil dar respuestas drásticas a problemas complejos. De hecho, no deberían darse respuestas drásticas a problemas complejos, pero sí es muy importante hablar sobre ello, plantear los interrogantes, hacer propuestas, buscar la perversión de esas propuestas y crear esos escenarios, ¿no? Porque es la única manera de traer al presente un futuro que está enfrente nuestra y que nos cuesta verlo en la niebla, ¿no? Hay que construir los escenarios en el hoy y hablar de ellos para hacerlos reales. Sí, sí, Así que tal cual. muchas gracias por tu tiempo, Muchas te lo gracias. agradecemos muchísimo, sabemos que estás muy ocupada No, yo y, también, ha sido un placer, la verdad, en serio. y nos vemos pronto por ahí, por donde Sí. fuera.